El tema de la palabra de Dios en esta mañana para tu vida y para la mía y para lo que está en internet, y el tema es: sin la presencia del Espíritu Santo en el creyente no hay salvación. Buenos días. ¿Otra vez? Sin la presencia del Espíritu Santo en el creyente no hay salvación. Dios bendiga a los que han dicho amén. Y a los que no también, no pasa nada. Esto es así, ¿verdad? Esto no tiene vuelta atrás. Wow. Joel 2:28. En el libro de Joel 2:28 es un texto bien conocido. La palabra de Dios dice así: y después de estos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y déjeme decirle, las promesas de Dios son inmutables. Las promesas de Dios son inmutables. Cuando Dios en su gracia, en su misericordia, determina bendecir a una persona, a una hija de Dios, a un hijo de Dios, cuando Él determina que lo vas a bendecir, dice la palabra de Dios, y déjenme decirles en este día que no hay brujería ni enviación que lo impida. No hay hechicería que lo impida. No hay ni padre, ni madre, ni gobierno, ni el gobierno de la tiniebla que se levante contra ese hijo de Dios. Contra esa. No hay nadie, no hay diablo, no hay gobierno de la tiniebla que puede impedir las promesas y las bendiciones que Dios ha determinado para tu vida y para la mía. Porque las promesas de Dios son inmutables y Dios no cambia. Las promesas de Dios no varían. Las promesas de Dios son eternas. Y Él dice en su palabra aquí en Joel que después de aquellos días Él derramaría del poder de su Santo Espíritu, porque sin la presencia de Dios en el creyente no hay salvación. Podemos anhelar muchas cosas. Yo estaba diciendo, pues yo tengo 3 semanas trabajando mucho, aunque sea mandando, ¿verdad? Y digo, si cualquiera me regala un viaje para República Dominicana, para Punta Cana, no importa. Desde el miércoles hasta el domingo yo lo recibo y voy a descansar allí. Otro decía, pues yo anhelo un coche. Otro puede decir, yo anhelo el último móvil de la última generación. Yo elijo esto. Yo elijo una novia que tenga temor de Dios. Y otro puede decir, bueno, si es guapa me da igual. Yo oro al Señor y luego yo la convierte. Déjeme decirle que sin la presencia de Dios no hay salvación. ¿Por qué? Porque no. Porque el Espíritu Santo se manifestará en los creyentes que toman en serio el amor de Dios y la devoción a su palabra. Rápidamente vamos a leer en Hechos 1:8. Es un texto bíblico que muchos lo saben, ¿verdad? Y dice, otra promesa del Señor: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿A dónde? En España, en Ecuador, en Bolivia, diga su nombre, en Colombia, ¿quién da más? En Cuba, Perú. Es que todos hablan al mismo tiempo. Levante la mano y dígalo con fuerza. No, varón, pero déjeselo a los que están aquí. No hablemos por hecho. Bolivia. ¿Sí? ¿Quién más?
República Dominicana, Venezuela, Honduras. ¿Quién más falta? España. Donde quiera que estemos, naturalmente, pues allí está el Espíritu Santo. Porque dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, escúchalo bien. Dios envió su Santo Espíritu a una nación exclusiva, a un pueblo exclusivo. Y todo lo que estén empadronados o todo lo que tengan el acta de nacimiento en esa nación, la promesa es para ellos. O sea, Dios no envió su Santo Espíritu para toda la raza humana. No, en absoluto. ¿O Dios envió su palabra para toda la raza humana? No. De igual manera, Dios la envió para esa nación, para un pueblo santo, para el pueblo de Israel. Y como dice la palabra de Dios, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad, autoridad, poder para ser hijo de Dios. A los gentiles, a ti y a mí, y a los que nos están escuchando por internet también. Entonces, Dios envió su palabra, su Santo Espíritu para su iglesia. Y lo que estamos aquí, por fe lo digo, somos ese pueblo, somos esa nación, apartado, escogido para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las promesas de Dios son inmutables. Amén. Ahora, la obra del Espíritu Santo posterior a la salvación. Quiero que apunte esto y lo que están en casa. La obra del Espíritu Santo posterior a la salvación. Y para ello rápidamente vamos a ir a Juan capítulo 16, versículo 8. Vamos a esperar que lo pongáis en la pantalla rápidamente. Juan 16, versículo 8, dice así la palabra del Señor. Y cuando venga ¿quién? El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, que el Espíritu Santo es quien convence al pecador. Buenos días. El Espíritu Santo es quien convence de pecado. Es quien nos habla la conciencia espiritual. Es quien nos habla el corazón espiritual. Y nos dice, eres un pecador. En otras palabras, tú heredas el pecado. Por lo tanto, todo aquel que no le entrega su vida a Jesucristo, todo aquel que no le entrega su corazón a Jesucristo, está excluido de esta promesa salvadora. Está excluido de la gracia salvadora. Y cualquiera puede decir, wow, ¿Dios hace excepción de personas? No, en absoluto. En absoluto. La salvación fue y es para el mundo entero. Pero Dios ya sabía todo aquello que le iban a entregar su vida solamente a Él. Y como Él ya sabía todo aquellos que iban a recibir su palabra, su promesa de su gracia salvadora, pues ya Él pues determinó, amén, determinó esta promesa, estas bendiciones para su iglesia. Déjeme decirle, Dios no tiene ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 iglesias. Dios no tiene religión. Dios no es religioso. Dios es Dios. Jesús es Jesús. Y están por encima de toda la cosa.
Dios tiene una sola iglesia. Que nosotros tenemos denominaciones, que tenemos letreros y así sucesivamente. Eso es el hombre que se lo ha determinado. Pero no es por la voluntad de Dios. En la antigüedad se le llamaba la sinagoga. ¿La sinagoga de Pedro? No. ¿La sinagoga de Juan? No. El tabernáculo del Señor. Punto y se acabó. Dios tiene una sola iglesia en los 4 extremos de la tierra. ¿Cómo se llama esa iglesia? La iglesia que Cristo vino a comprar en la cruz del Calvario, dando su vida y derramando su sangre por esa iglesia. Y esa es la iglesia del Señor. Efesios 4:30 es un versículo pues conocido, amén. Ahí lo tenéis. Dice, y no contristera al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado. ¿Para qué? Para el día de la redención. Cada persona que le ha entregado su vida a Cristo es sellado con el Espíritu Santo. Y todos conocemos, ¿verdad?, el papel, ¿verdad?, del sello. Eso significa que hay alguien que está por encima de nosotros. Un sello de identificación, amén, de propiedad. Cada persona que le ha entregado su vida a Cristo, pues ha sido sellado con el Espíritu Santo. Por lo tanto, nadie puede decir que no tenga el Espíritu Santo. Por supuesto, todo aquello que le han entregado su vida al Señor y que vivan para el Señor. Primera de Pedro 1:2. Es un texto también muy conocido en la Sagrada Escritura que dice lo siguiente: elegidos según la presencia de Dios Padre, ¿en qué? En santificación por el Espíritu Santo, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo por la gracia del Señor. O sea que el Señor nos llamó, nos eligió en santificación por el Espíritu Santo, porque Dios es santo. En el corazón del ser humano no pueden haber 2 reinos a la vez: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. No pueden haber. En el corazón del ser humano solamente hay un reino, y todo aquel que no le entrega su vida al Señor y no se aparta del pecado, le guste o no le guste, o le asiente mal, ¿sabe quién le gobierna? El reino de las tinieblas, el reino de Satanás. Pastor, pero yo creo en Dios y voy a la iglesia, voy a misa, yo oro y yo rezo, ayuno. Hermanito, por decirlo así, puede hacer lo que quiera y puede creer lo que quiera. Lo que está establecido en la palabra de Dios está establecido. Punto y se acabó, porque Dios es inmutable. Dios es eterno, Dios no cambia, la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios es la misma desde antes de la fundación del mundo, y moriremos y seguirá establecido la palabra de Dios, y el hombre la puede cambiar, puede hacer lo que le dé la gana, pero los mandamientos de Dios permanecen para siempre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, la palabra de Dios dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracia a Dios, respetos a vosotros, el apóstol Pablo naturalmente, y dice: hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué?
¿Mediante qué? Mediante la santificación por medio de su Santo Espíritu. Dios es santo. Jesús es santo. Y el Espíritu Santo es santo. Por lo tanto, como decía anteriormente, no pueden haber dos gobiernos en tu corazón. Tiene que haber un solo gobierno. O un solo reino. Mayormente, así como dice la palabra de Dios. La gran pregunta: ¿a qué reino pertenece? Buenos días. Un examen a la conciencia. ¿A qué reino pertenece? ¿Y quién soy yo para juzgarte? No. Yo lo único que puedo decirte es que soy un pecador arrepentido, lavado y santificado con la sangre del Cordero, apartado para Dios. No soy perfecto todavía. No. Pero ahí vamos. Amén. Ahí vamos en el camino, pues, por decirlo así, del sacrificio. Por eso dice la palabra de Dios: muchos los he llamado y pocos los he cogido. ¿Por qué? Porque el camino del Señor es para los valientes. Y el reino de Dios solamente lo pueden arrebatar los valientes. Porque el camino del Evangelio no es fácil. Pero el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. ¿Por qué la iglesia del Señor necesita el Espíritu Santo? ¿Por qué necesitamos la presencia del Señor? Porque el Espíritu Santo, como dije anteriormente, o dice la palabra del Señor, Él es quien nos convence de pecado. Es quien nos redarguye. El Espíritu Santo es quien reparte los dones espirituales, los dones de Dios. Es el Espíritu Santo quien los reparte, quien los da. El Espíritu Santo es quien nos capacita, amén, para el ministerio de Dios. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para reprender las obras de las tinieblas. Es el Espíritu Santo que nos da el poder para reprender a los demonios. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para libertar a los que están cautivos por el yugo y el poder del reino de las tinieblas. El Espíritu Santo que nos capacita y nos da el poder para orar en el Espíritu, para ayunar. El Espíritu Santo es quien nos da entendimiento y sabiduría de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es quien nos ilumina la palabra de Dios. No nos la revela, porque ya la palabra de Dios está revelada para todo aquello que se decida decirle no al pecado, no al mundo, no a la idolatría, no a la hechicería, no al adulterio, no a la fornicación, no a las mentiras, no a las calumnias, y así sucesivamente. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es quien regenera al creyente. Gracias por lo que dicen amén. Y lo porque no también. El Espíritu Santo es quien regenera al creyente. Y podemos mencionar muchas cosas más. La obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es bien amplia, bien ancha. Necesitamos el Espíritu Santo hasta para dormir. Porque el Espíritu Santo es quien nos da los sueños espirituales. El Espíritu Santo es quien nos revela de noche, nos da esa revelación y nos habla y nos presenta un cuadro, ¿verdad? Dificultades, y uno puede decir: algo grande viene para mi vida.
o algo viene para la iglesia y así sucesivamente, porque es el Espíritu Santo quien nos los revela. ¿El pastor? No. ¿Los profetas? No. Es el Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay salvación sin la presencia del Espíritu Santo en el creyente. No hay salvación. Y uno puede decir, ¿cómo yo puedo saber si en mi vida está el Espíritu Santo? ¿Cómo uno lo puede visualizar? ¿Cómo yo lo puedo ver? Sencillo. Si tú dices una mentira o peca o algo por el estilo, y si no hay algo que te redarguya en el corazón, si no hay, por decirlo así, esa campanita que te suena en las entrañas espirituales, hay problema. Si tú has pecado deliberadamente y sigue pecando, dice que el Espíritu Santo se entristece y dice se aparta. Y el ser humano se da cuenta. El que no habita en la presencia de Dios, no camina bajo el temor de Dios. Le da igual. Le da lo mismo una cosa que la otra. Hoy te dice Dios te bendiga y mañana te envía una maldición. Mañana habla depravadamente. Y hoy no se da cuenta que se está muerto. Sin la presencia del Espíritu Santo no hay salvación. Anhelamos muchas cosas y muchas buenas, pero lo que tenemos que anhelar por excelencia es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando David pecó, adulteró, naturalmente, de todo lo que le dijo David, ¿qué fue lo único que David le pidió al Señor? Quítame todo, ¿menos qué? Menos tu Santo Espíritu. David dijo, quítame todo. Quítame todo, menos tu Santo Espíritu. Trayéndolo bien claro, tu gracia salvadora. Es lo único. Es lo único. ¿De qué vale lo que uno pueda tener si la presencia de Dios no habita? ¿De qué vale que tú tengas en tu casa todos los lujos, tenga el coche del año? ¿De qué vale que tú hayas hecho un curso de teología o vaya al instituto bíblico? Eso no es pecado, eso es bueno. Pero ¿de qué vale? ¿De qué vale todo eso? ¿De qué vale tener los dones si la presencia de Dios no está en tu vida? No está en nuestra vida. De nada vale. Somos como hojarasca que se la lleva el viento. ¿Dónde está el del teclado? ¿Se fue? Está aquí el varón de Dios. Ok, era que no lo veía. Quiero que meditemos en esta mañana y los que están en casa también. Vamos a orar. Pero yo quiero que meditemos, pensemos un poquito. Que el Señor nos abra los ojos espirituales para que nos podamos ver. En este momento, ahí, con los ojos abiertos, no importa. Para los que están en casa también. Que meditemos un poquito. Y que hagamos una, qué sé yo, evaluación. ¿Qué reino me está gobernando? ¿Quién habita en mi corazón? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿A quién estoy agradando? ¿A Dios o a las cosas de este mundo? ¿Para quién vivo? ¿Cuáles son tus anhelos, mis anhelos? ¿Por qué cosa me desvelo? Que ahora siempre anhelemos lo mejor, de lo mejor, y es la presencia del Espíritu Santo.
es la presencia de Dios. Por lo tanto, en este día y ahora, dile al Señor, pídele al Señor: Señor, yo no quiero sentir tu presencia. Yo quiero que tú me llenes de tu Santo Espíritu. Dile: Señor, abrázame con tu presencia. Bautízame con tu Santo Espíritu. Dile: Señor, desde hoy en adelante, yo quiero que tú pongas en mí un peso de gloria. Un peso de gloria. Y ese peso de gloria es que tú pongas en mí un querer, un anhelo de buscarte, de acercarme a ti y de vivir en tu presencia. Cuando un cristiano vive en la presencia de Dios, cambia su estilo de vestir, cambia su estilo de hablar, cambia su estilo, su modo de pensar. Se va regenerando y el carácter de Cristo se va formando en ese creyente, en esa persona que anhela un encuentro con el Señor. Y dile al Señor en este día, clama al Señor en este día, en esta hora, y dile: Señor, mi alma, mis entrañas espirituales clama por la presencia de tu Santo Espíritu. Tu palabra dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos, entonces me seréis luz, entonces seréis libres del reino de las tinieblas. Dile: yo quiero servirte, yo quiero vivir para ti, pero yo sola o yo solo no puedo. Dile al Señor: tómame de mi mano. Dile: ven, ven a mi corazón, entre en mi corazón, ven, ayúdame. Yo sola o yo solo no puedo. Dile al Señor: aquí estoy. Y Padre, gracias te damos en esta mañana. Recibe, Señor mi Dios, toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.